Hola amigos, un abrazo grande para todos ustedes. Por favor darle me gusta. Suscribirse para hacer más grande esta familia. C176 para una conclusión definitiva. 2. Babeando. El ejército del reino de El Cairo estaba muy ocupado moviéndose. El esqueleto principal del lanzador se desplazaba sobre ruedas. Y las piezas detalladas se colocaban en un carro y se montaban una a una. Las tropas de la muralla observaban la escena. No sabían lo que iba a hacer el ejército del reino. Pero no estaban en un ambiente de gran preocupación. ¿También van a usar la bengala? El guardián de la puerta de Benedicto. Era el capitán Cameron. El uso de bengalas en los asedios es esencial. Una poderosa arma de asedio que hace que Mercurio pierda su ventaja. Si se trataba de una batalla entre nobles ordinarios, su uso o no dependía de su riqueza. Pero era imposible que la bengala no fuera esperada en una guerra civil a nivel nacional. De un vistazo, el ejército del reino mostró un movimiento para instalar hasta 5 lanzadores. Después de unas 2 horas de instalación, la potencia de fuego expulsada por el dispositivo de disparo bajo derrumbará el muro. Sin embargo, Benedicto era diferente. El éxito en el castillo de Benedicto es una de las opciones que hemos preparado. He encargado al cielo que forme una defensa mágica muy fuerte en los muros de Benedicto. Docenas de bengalas tienen suficiente defensa para resistir. E incluso si la durabilidad se agota, depende de la capacidad de recuperación si solo se reponen las piedras de maná. Con la potencia de fuego que posee el Cairo, Benedicto nunca podrá ser capturado. La usurpación de la realeza. Este es el objetivo final de la aristocracia. No solo no se excedió con el estrecho sistema de poder, sino que se preparó constantemente para una rebelión a lo largo de los años. La defensa mágica es solo el principio. El entrenamiento militar de los soldados también se llevó a cabo de forma constante. Y se calcularon de antemano varias opciones como los planes A y B en caso de rebelión. Por supuesto, también era una opción que la facción real atacara primero. No pensé en una alianza con Dimitri. Pero no creí que el plan cambiara tanto. Un muro irrompible. Y el estado de asegurar una cantidad excesiva de suministros de guerra. Cameron creía en Benedict, pensando que podría haber algunos soldados temblando de ansiedad. Levantó la voz. Todos ustedes saben que el comandante del ejército real es Roman Dimitri. Fue un demonio del Frente Sur. Y es el espadachín número 1 de El Cairo que derrotó al conde Nicolás. Pero esta es una batalla nacional. Aunque Roman Dimitri fuera fuerte, no tendría sentido si no pudiera pasar los muros de Benedicto, donde se formaron las defensas mágicas establecidas en el cielo. Después de todo, significa que frente a un alto muro, solo eres un ser humano. Factor de ansiedad. La existencia de Roman Dimitri. Exhortando a las personas que mostraban signos de nerviosismo, Cameron le dio una creencia firme. Confía en mí. Los enemigos no podrán cruzar las murallas. Y el vencedor final serán nuestros nobles. Porque hay una base para la creencia. Los desplantes de Cameron colorearon las murallas con una atmósfera positiva. Asterisco asterisco asterisco. El punto en el que la gente comenzó a agitarse fue cuando aparecieron los robes. Comillas punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué son esos tipos? Parece que está haciendo algo de truco o trato. Por encima de la pared, el ejército aristocrático parecía ansioso. Había una sensación ominosa en el movimiento inesperado. Pero no mostraba ningún movimiento particularmente restrictivo. La zona más segura es detrás de las murallas. No había necesidad de exagerar. Siempre y cuando estuviera protegida por el muro del castillo que formaba la defensa mágica. El tiempo ha pasado. Los robes, que llevaban un rato preparándose, se acercaron a una persona para ver si el trabajo estaba terminado. Parte 1. Los preparativos están completos. Parte 2. Los preparativos están completos. Su cuerpo
Eran los magos de Fénix. Félix, que ocultaba su rostro con una túnica. Recordó lo que había escuchado de Román hace un mes. Una vez que comience el partido de rango público, Dimitri no podrá evitar quedar atrapado en la vorágine de la guerra. Entonces, empujaré deliberadamente a los enemigos e induciré un asedio. Félix. Es el trabajo de tu Fénix derribarlos. Hace un mes, mientras el pueblo aún disfrutaba de la paz, Fénix comenzó a prepararse para la guerra. A las órdenes de Román. Arriesgando su vida gracias a Román Dimitri. Fénix restauró la magia de la torre. Y con todo el apoyo, encontró rápidamente la estabilidad. Fue realmente un benefactor de toda la vida. Como Fénix, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Román Dimitri. Y cuando se ordenó el asedio, Félix y los magos sonrieron de alegría. El mago es la flor del asedio. Desde que se les dio el papel que mejor podían hacer, su objetivo era pagar sus comidas a partir de ahora. Félix dijo: el maestro nos ha dado mucho. Incluso una bestia silenciosa reconoce y corresponde a su amo. Pero nosotros no hemos hecho nada por el amo. Y ha llegado el momento. El amo nos ha dado una tarea que podemos hacer mejor. Y si no podemos hacerla bien, no tiene sentido nuestra existencia. La voz cayó con fuerza. Por culpa de ellos mismos. Muchas personas morirán. Sin embargo, desde que entró en el campo de batalla, no tenía intención de discutir con la humanidad y dejarlo atrás. Muéstralo a tus enemigos. ¿Cómo Fénix fue capaz de ocupar la posición de la 13ª torre de caballos en el continente? De acuerdo. Recibo órdenes. Los magos se movieron. 3 por cada lanzador. Inmediatamente comenzaron a generar maná. Y el patrón grabado en el lanzador trabajó en conjunto con él para brillar. ¡Guau! Las bengalas generalmente conocidas tienen limitaciones en su poder de fuego. Si se ha preparado adecuadamente el sistema de defensa mágica, no es fácil destruir el muro incluso con una bengala. Pero ¿qué pasa si los magos amplifican el poder de la bengala? Una potencia de fuego que supere el alcance previsto puede romper el sistema de defensa mágica basado en la bengala. Maná resonante. Los magos le dieron poder a la bengala. En particular, el maná de los magos Fénix basado en el atributo fuego estaba perfectamente armonizado con la bengala. Todavía. Ups. Paf paf paf. La bengala fue disparada. El cráter disparado simultáneamente explotó en la pared tal y como estaba. ¡Joa! 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 Un estruendo silencioso. Fue una potencia tremenda. Los soldados gritaron ante la sacudida que sacudió las paredes. Y miraron al comandante de la guardia con caras de desconcierto. Dijo que era un sistema de defensa que no se podía romper ni con una bengala. Sin embargo, la enorme sacudida que parecía destruir la muralla de la fortaleza de golpe hizo que hasta un imbécil que no supiera de magia supiera que la situación era grave. ¡Joa! 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 El ataque continuó. En función del maná generado por los magos. Las llamas ardientes estallaron mucho más allá de lo normal. La flor del asedio. Era el poder de un mago. Y entre las 13 torres de caballos, Fénix era la más especializada en poder de fuego. Rizo retumba. Capitán de la guardia. La durabilidad de la primera defensa mágica está disminuyendo rápidamente. Si este es el caso, no podré durar mucho tiempo. Por favor, dígame la solución. Informes desde todas las direcciones. La cara de Cameron se puso pálida. Nunca imaginé que el ejército del reino movilizaría un gran número de magos. Los magos que pertenecen a la torre son neutrales. En las guerras entre naciones, prestan poder para la nación que apoyó la torre. Pero en las guerras civiles que tienen lugar dentro del país, los magos no dan un paso al frente. ¿Pero qué son? No sé si son 1 o 2.
Pero hasta una docena de magos se unieron al ejército del reino. Aunque el rey asegurara personalmente a los magos. No tiene sentido que haya un número tan grande. Me quedé asombrado. Docenas de magos. Más allá del reino del sentido común. Incluso las torres de caballos conocidas en el continente. Históricamente. Nunca habían enviado tal número de personas a luchar en un país extranjero. Primero, tenía que resolver el problema. Mientras el ataque continuaba, Cameron gritó mientras se ponía la sangre en el cuello. Activen el sistema de defensa de emergencia. Incluso si hay un límite para verter piedras de maná en la defensa mágica. De alguna manera protejan la durabilidad de la caída. Si las paredes caen, no hay vuelta atrás a partir de entonces. Debemos usar la balista ahora mismo para romper el lanzador. La luz se apagó en el pie. Una orden contraria a la guerra a largo plazo. Los suministros de guerra se agotarían rápidamente. Pero Cameron no podía pensar en ninguna otra opción. Cameron no fue el único que se sorprendió por la serie de circunstancias. Mirando el lanzador de fuego, Simon dio una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Qué es esto? Magos. Era un poder que ni siquiera la familia real de El Cairo poseía. Sin embargo, bajo las órdenes de Roman Dimitri, estaban atacando activamente a los nobles. No tenía sentido cómo diablos convencieron a los magos. La respuesta se pudo escuchar de Chris. No hace mucho. La torre del caballo Fénix se instaló en la finca de Dimitri. En general, la torre de caballos, neutral, no interviene en la guerra civil. Pero Fénix pertenece a una familia noble. Si Dimitri decidiera convertirse en la espada de El Cairo, ¿no tendría que ayudar también la torre del caballo Fénix? En la contundente explicación, Simón se quedó sorprendido. Según las palabras de Chris, eso significaba que un grupo de hechiceros lo suficientemente grande como para llamarse Torre Mágica pertenecía a Dimitri. 13 torres de caballos. Perdió sus habilidades secretas y fue evaluado como el más bajo debido al menor número de cabezas. Pero todavía fue llamado el mejor del continente en términos de potencia de fuego. Donde quiera que vayas en el continente. Un grupo que será bienvenido jura lealtad a Dimitri. Se me puso la piel de gallina. Sí. Si Daniel Cairo hubiera rechazado la oferta de Dimitri, Roman Dimitri habría derrocado a la aristocracia con su propia fuerza. Si hay un mago. Es muy posible. Y cuando sus espadas apuntaron hacia la familia real de El Cairo, estaba claro que las altas murallas por sí solas no podrían bloquear el ataque de Dimitri. Elección del rey. Fue un regalo del cielo. Si no hubiera abrazado a Dimitri, se habría enfrentado al monstruoso Dimitri romano y a los magos como enemigos. El cielo no ha abandonado El Cairo. Hemos tomado la decisión correcta. Respiró aliviado. Cuanto más comprobamos la verdadera cara de Dimitri. Simón estaba convencido de que esta guerra terminaría con una victoria para la facción real. El sol se puso. Después de terminar el primer taller, Cameron informó del resultado con una cara triste. Para evitar el ataque del ejército del reino. No tuve más remedio que utilizar el 30% de las piedras de maná preparadas de antemano. Lo siento mucho. Pero hay que tener en cuenta que los enemigos usaron magos. Si no hubiera reaccionado rápidamente, los muros de Benedicto no habrían durado mucho y se habrían derrumbado. Esta reunión. Ninguno de los miembros de la aristocracia culpó a Cameron. ¿No los han visto también? Cada vez que las llamas que ardían en la muralla provocaban una gran explosión. Los nobles que observaban la situación desde lejos rodaban los pies. Se sentían completamente abrumados. Como no podía imaginar que el ejército del reino tendría asegurados a decenas de magos. Se extendió la ansiedad de que pudiera derrumbarse sin poder resistir un día. Afortunadamente,
El ataque fue evitado. Pero, al igual que la sombría expresión de Cameron, nadie podía aceptar positivamente el hecho de haber sobrevivido a la jornada. Dijo el marqués Benedicto. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. El oponente tiene docenas de magos. Si repite el mismo ataque de hoy con el descanso adecuado, no podrá sobrevivir más de 10 días aunque reponga las piedras de maná en otro lugar. 10 días. Eso es lo único que no puedes soportar. Era inútil. Roman Dimitri. Su estrategia era descarada. Tan pronto como llegó a Benedict, intentó atacar. Y tan pronto como el maná de los magos se agotó, se retiraron inmediatamente. Y entonces ya tenía suficiente descanso. Las tropas de la facción aristocrática no podían permanecer atentas ni un momento ante un ataque imprevisible. Pero el ejército del reino no parecía tener intención de atacar por la fuerza. 10 días así. Fue completamente la cara de la familia real. Al ser atacados por la magia, los nobles estarían cansados. Y no había manera de detener las tropas que venían tan pronto como las puertas se derrumbaron. La conciliación de la facción imperial que se planeó originalmente también es en vano. El proceso de conciliarlos y reunir las tropas lleva tiempo. Pero el movimiento del rey era demasiado rápido y poderoso. Finalmente, solo había una cosa en la que los nobles podían confiar. Vizconde Owen. ¿Qué pasó con el barón Winston? Ahora, hemos reunido las tropas de la facción aristocrática y hemos llegado cerca de la entrada de la zona noreste. Todavía existe la posibilidad de un retroceso. Si el barón Winston captura al Dimitri vacío, incluso el Dimitri romano no podrá forzar el ataque como lo hace ahora. Entonces, puede ganar tiempo para atraer a la facción imperial. ¿Cuál es la probabilidad de fallar en el ataque a Dimitri? Sin duda tendrá éxito. ¿No es el barón Winston el orgulloso comandante de la aristocracia? Con su habilidad, puede destruir toda la zona noreste. La única variable es la posibilidad de que Dimitri tenga un mago. Y ya han aparecido docenas de magos en el proceso de ataque al castillo de Benedicto. Es prácticamente imposible que haya más que eso. ¿Y si ocurre una variable? Es poco probable que la diferencia de poder cambie el resultado. Piénsalo. Los oponentes son sinvergüenzas de la frontera con el romano Dimitri ausente. No tenían forma de detener el ataque de la nobleza. No todos se reunieron en Benedicto. Las tropas se dividieron en dos. Y algunos siguieron al barón Winston hasta Dimitri. Seongdong Hyeokseo, Shengdong Yi Si. Benedicto no era estúpido. Después de bloquear deliberadamente el castillo y distraer sus ojos, optó por una inteligente estrategia de acabar con la base del enemigo. El marqués Benedicto se mostró avispado. Dale al barón Winston. Esta guerra no puede ser derrotada. Le confiaré toda la autoridad sobre todo lo que ocurra en el proceso de derrocar a Dimitri. Así que solo ordéneme que le traiga el resultado de la victoria. La familia real de El Cairo no es más que un castillo de arena. Si solo se ocupara de Dimitri, que los ha incendiado, el ejército del reino temblaría inevitablemente. La nobleza estaba convencida. En los próximos 3 días, si un mensaje de victoria llega desde el noreste, entonces será el comienzo de una verdadera rebelión. C-177 para una conclusión definitiva. 3. Esa vez, como dicen los nobles, el barón Winston ha llegado a la zona noreste. Después de ordenar a los soldados generales que descansen, convocó a los líderes y celebró una reunión. Cara de por favor desplegó el mapa. El teniente, Fu Wan, dijo, señalando un lugar. Si avanzáis un poco más de esta zona, llegaréis a la finca del conde Adelian. Adelian es una ciudad comercialmente desarrollada, así que no es muy específica para Mercurio. Pero el problema es que no tenemos mucho tiempo, por lo que acabo de contactar con la universidad principal. Serán como mucho 10 días a partir de ahora. Tenemos que luchar dentro de ese plazo.
Pero lidiar con los enemigos de camino a Dimitri uno por uno nos hará perder mucho tiempo. Sí. En 10 días. Es prácticamente un tiempo ajustado para avanzar directamente a Dimitri. Los líderes expresaron su preocupación. En una situación en la que todo el mundo no podía llegar a una respuesta clara. Los ojos de la gente, naturalmente, se dirigieron al barón Winston. Winston, un comandante que sirvió en el frente occidental. Él, que no era más que un noble de las afueras, se unió a la facción aristocrática en reconocimiento a su derrota del imperio de Cronos. Después, se encargó de las tareas relacionadas con la batalla, ganándose la confianza del marqués Benedicto. Miró el mapa durante un rato. Era algo que se confirmaba antes del envío. Pero en el campo de batalla era necesario revisar el plan en función de la situación. Tienes razón. 10 días por delante. Teniendo en cuenta el tiempo de viaje. La lucha sin sentido solo empeorará la situación. Entonces tenemos que minimizar la batalla y movernos. La forma más rápida de moverse es pasar por estas 3 fincas en el mapa. Tuk tuk. Pongo una chincheta en el mapa. Adelian, Rollo y Conrad. Una imagen se dibujó en mi mente. El barón Winston, que estaba repitiendo los nombres de los 3 estados. Miró a los líderes y dijo: hay pro-Dimitris en la zona noreste. Tras la batalla con el norte, la alianza del noreste fue absorbida y se estableció la alianza Dimitri. Pero la lealtad de los que eran pro-Dimitri en primer lugar no puede ser mayor. Y Adelian, Rollo y Conrad. Estos 3 reinos no son las facciones que solían ser Chin Dimitri. Adelian es neutral. Rollo y Conrad eran la Federación del Noreste. Cuando Roman Dimitri celebró el torneo, Rollo y Conrad no enviaron al espadachín de la familia. Entonces había una manera. Territorio Adelian, es una ciudad comercial en el noreste. No quieren que se corten sus vínculos con el gobierno central. Así que les gustaría evitar las opciones extremas en la medida de lo posible. En el caso del barón Rollo y el vizconde Conrad, hay una alta probabilidad de que la familia Dimitri todavía tenga sedimento. Por lo tanto, a partir de ahora, por favor, póngase en contacto con estos 3 señores. Lo que queremos es no cooperar activamente con la aristocracia. Basta con apartarse por un momento. Para que haya un hueco para escapar si surgen problemas. Winston fue inteligente. Es una decisión que no requiere una gran decisión para el oponente. Mientras la mirada del oponente se desvía. La nobleza debe darse la vuelta y moverse hacia un camino discreto en la medida de lo posible. Si fuera una guerra normal, podría ser descubierto incondicionalmente por los exploradores del enemigo y atacado desde todos los lados. Pero también era una forma de acortar el tiempo lo más posible si solo se obtenía el consentimiento de los 3 nobles en el camino de Dimitri. La orden fue abandonada. El teniente conectó inmediatamente la comunicación mágica. Las condiciones eran las siguientes. Nuestro grupo aristocrático no tiene ningún resentimiento hacia los aristócratas del noreste. Solo quiero a Dimitri. Así que si vuelves la cabeza por un tiempo, me aseguraré de que la guerra termine y serás recompensado en consecuencia. Si eliges resistirte a la pena de muerte, el territorio que rechace esta oferta será seguramente quemado en un mar de fuego. Zanahorias y látigos apropiados. No dejé mucho tiempo para reflexionar. 1 hora después, los 3 estados respondieron que aceptarían la propuesta de los aristócratas. Asterisco 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 3 días han pasado desde entonces. Las fuerzas del barón Winston aprovecharon la noche para moverse rápidamente. De repente, pasó la finca del conde Adelian y aumentó su velocidad aún más al entrar en la finca del barón Rollo. Mientras se movía, el teniente preguntó. Comandante, ¿cree usted en la nobleza de la zona noreste? Si cavaron una trampa deliberadamente, es más probable que nos ataquen por todos lados. Lo sé,
Variable desconocida. Estaba dentro del rango esperado. El desgastado comandante del frente occidental no podría haber predicho eso. Dijo el barón Winston. Por una vez. Tenemos que asumir riesgos y movernos rápidamente. E incluso si el enemigo cavó una trampa. Desde el momento en que aceptaron nuestra oferta. Estaban en un dilema. La universidad principal me comunicó que toda la élite de Dimitri se había unido al asedio de Benedict. Entonces, las únicas tropas que le quedan al enemigo son los canallas de las afueras. ¿Crees que pueden ganar contra la élite de los nobles? Imposible. Sí, es imposible. Los soldados de la aristocracia se sometieron a un duro entrenamiento para preparar la rebelión. La guerra significa que no podemos lidiar con los parias de la periferia. Que solo podemos ver a través de los libros. Y si nuestros enemigos nos atacan desde las llanuras porque creemos que tienen una ventaja de sentido común. Es más bien una oportunidad de oro. Originalmente, era una situación en la que deberían haber luchado sobre la muralla de la fortaleza. Por muy diferente que sea el nivel de los soldados. La existencia de una muralla inflige un daño considerable al bando atacante. Pero, ¿y si el terreno está abierto por todos lados como ahora? En una batalla puramente de poder y fuerza. Incluso si toda la zona noreste se precipita. Podemos presionarla con fuerza. Fue una decisión con la traición en mente. No confiaba en nadie. Solo lo usaron cuando fue necesario. Y no importaba la decisión que tomaran. No tenían intención de hablar de traición. El campo de batalla es así. Es un mundo cruel en el que los que discuten el romance de confiar ciegamente en su compañero mueren en menos de un año. No hay muchas fincas con puertas de urdimbre en el reino de El Cairo. Entre ellos, Benedicto y Adelian están incluidos en él. ¿Y si Adelian lidera un ejército? Hay una manera de lidiar con ellos y tomar la puerta de la urdimbre. Si eso sucede, los pies de Dimitri estarán en llamas. Comillas. También, el teniente estaba sorprendido. Ciertamente era diferente del frente occidental. El comandante que sobrevivía en el campo de batalla lleno de sangre y muerte. Elegía la forma más adecuada para derribar al oponente. Cada elección era intencionada. Los aristócratas estaban llenos de confianza. Avanzando así. Tenía la intención de capturar a Dimitri de inmediato. Por cierto. Juareuk. Gorjeo de gorjeo. La noche oscura. Había fuegos por todas partes. Fue como se esperaba. Los señores de la región noreste eligieron traicionar. Adelian. Rollo y Conrad. Los tres señores ni siquiera lo pensaron en un principio. ¿Quién es Roman Dimitri? Si nos fijamos en los precedentes del pasado. Es una persona que realmente premia y castiga, Sang Fa. Estaba claro que el traidor lo destruiría sin importar la excusa que usara. Y si mantuvo su relación con Dimitri hasta el final. No fue el primero en traicionarlo. Si es así, la elección era obvia. En cuanto el barón Winston le envió la oferta, se puso en contacto con Dimitri y le preguntó cómo debía afrontarla. Por favor, abre el camino. Es suficiente para atraer a los enemigos y acabar con ellos de una vez. Y ahora, la alianza Dimitri salió, con las numerosas tropas que lo rodeaban. Los alrededores se iluminaron como si se hubiera hecho de día. Juareuk. Gorjeando. Barón Winston. He recibido un informe de que estabais intentando convencer a los nobles de vuestro entorno para que atacasen Dimitri. Los nobles del marqués Benedicto son rebeldes. Si os rendís obedientemente, podré tener en cuenta vuestras decisiones. Pero si os resistís hasta el final, seréis acusado de la misma rebelión que el marqués Benedicto. Jonathan era el comandante de los caballeros. La bandera de Dimitri ondeaba detrás de él. Al ver que los enemigos llenaban su vista, los líderes que seguían al barón Winston no podían ocultar su desconcierto. El número de enemigos. Demasiados.
Lo esperaba hasta cierto punto. Pero no sabía que todo el noreste saldría a la luz. Comillas. Comandante. Los ojos se concentraron. El barón Winston sacó su espada. No había compromiso. Incluso si había varias veces más enemigos. Se creía que la élite de los nobles sería suficiente para aplastarlos. No seas tonto. El marqués Benedicto no es un traidor. Eso es solo una conspiración difundida por ti, Dimitri. Más bien. No te sugiero. Si te rindes obedientemente incluso ahora, el marqués Benedicto te aceptará con generosa generosidad. Pero si muestras hostilidad hasta el final. Un estruendo rizado causó un aura. Luosang Burru. Ya he cruzado un río sin retorno. Los mataré a todos aquí. Era una fuerza amenazante. Por cierto, nadie se agitó. Aunque el barón Winston es un comandante que ha experimentado muchos problemas en el campo de batalla. También había quienes eran sus enemigos. Para aquellos que ya habían experimentado el horror extremo. La amenaza del barón Winston no parpadeó. Situación inmediata. El capitán Jonathan de los caballeros finalmente tomó una decisión. Knox. Por favor. De acuerdo. Ampliamente. Un hombre que da un paso adelante. Incluso entonces, el barón Winston no tenía idea de lo que Jonathan quería decir. Asterisco como las preocupaciones de la nobleza. La variable se ha convertido en una realidad. Dimitri tenía un mago. Eso también es un mago del quinto círculo. Cañón de fuego. Un estruendo gorgoteante. Una fuerte llama ardiente. Tan pronto como el barón Winston abrió los ojos. El calor que parecía derretir su carne barrió a los nobles. Joa. 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 Genial. Ah. Fue un gran calor. Cientos de soldados fueron barridos a la vez. Y los que fueron atacados directamente fueron quemados hasta los cimientos. El hecho de que los soldados estuvieran cerca no significaba que estuvieran ilesos. Los soldados prendidos en fuego rodaron apresuradamente al suelo. Mientras que otros gritaban de dolor mientras su piel se quemaba. Una magia. Los resultados fueron abrumadores. Para demostrar la existencia de un mago, el barón Winston exclamó con urgencia. Ataquen a todo el ejército. La elección ya está hecha. La victoria es la única manera de sobrevivir. La magia del mago asustó a los soldados. Pero siguieron creyendo firmemente que eran más fuertes. Por cierto. Pujak. Los resultados ante mis ojos fueron diferentes a los esperados. Las tropas se defendían. Los soldados de la nobleza fueron masacrados unilateralmente. Los soldados de Dimitri masacraron a los enemigos a la vez. Y se ocuparon de 2 o 3 enemigos como si fueran 100 por día. Era una situación inaceptable para el barón Winston. Los canallas de la periferia debían tener habilidades burdas. Pero los soldados de Dimitri eran una fuerza fuerte que nunca había tenido experiencia en el frente occidental. No sabían el año pasado. Roman Dimitri dio a los que le rodeaban tiempo para prepararse. Eso dijo. No solo a sus subordinados directos como Chris, sino a todos los que tenían algo que ver con Dimitri. Los soldados de Dimitri aprendieron la ingeniería extranjera. No aprendió a manejar el maná como los soldados rasos de Roman. Pero pudo aprender a hacerse más fuerte entrenando su cuerpo. Fue una época muy dura. Cuanto más volaba Roman Dimitri, más querían los soldados convertirse en una persona a su medida. Y trabajaba tan implacablemente que decía que no descansaba ni un momento. Como resultado, es completamente diferente de hace un año. Para matar a un soldado de Dimitri, al menos 10 o más nobles tenían que sacrificar sus vidas. Kaan. Estás loco. El ataque del barón Winston. Un caballero desconocido lo bloqueó. Entonces apareció la realidad. Ignoraban la zona noreste como frontera. Pero estaban preparando una hoja más afilada que la de la nobleza.
La operación de la nobleza estaba en la palma de la mano de Roman. La razón por la que lideró la élite y atacó a Benedicto fue porque sabía que no había problema con las tropas restantes solas. El barón Winston estaba furioso. Para estar a la altura de las expectativas del marqués Benedict, gritó por la victoria hasta el final. Y al final, la cabeza de Jonathan fue volada por la espada espátula. También aprendió la técnica de la sura. El comandante de los caballeros, Jonathan, que se había desarrollado un paso más que antes, mató al barón Winston. El orgullo de los nobles. De una vez. Ese fue el final. El cuarto día después de que Dimitri atacara a Benedict, los aristócratas del barón Winston sufrieron una derrota irreparable. ***** La semana del Mercurio. Fue un día de ir y venir entre el cielo y el infierno. Incluso por la mañana, los nobles apretaron sus puños en respuesta a la facción imperial. También nos uniremos a la nobleza. Fue como se planeó. Si la facción imperial se unía. A partir de entonces, la situación se invertía lo suficiente. Ese momento. Quan. Roncando. Es una gran cosa. Ahora parte del muro se ha derrumbado. Aunque los trabajos de reparación de la muralla se están llevando a cabo rápidamente. No es fácil ya que el ataque del reino continúa. Por favor, den la orden. A este ritmo, no podremos durar mucho. La luz se apagó en el pie. El rostro del marqués Benedicto estaba terriblemente distorsionado. Solo una semana. Debería ser una semana. Podría haber dado la vuelta a la situación trayendo a la facción imperial. Pero no podría haber colapsado en vano. ¿Quién es el barón Winston? ¿Qué pasó con el barón Winston? Eso. El vizconde Owen murmuró. Hace unos días. Perdí el contacto con el barón Winston. Si todo iba según lo previsto, debería haber un resultado enseguida. Pero en respuesta a una llamada que no volvió, las palabras empezaron a salir de mi interior. Mi estómago ardía. Una situación que no puede predecirse ni siquiera con una pulgada de antelación. En ese momento, aún más desesperación golpeó a los aristócratas. He recibido una llamada del teniente del barón Winston. El ejército que atacó a Dimitri ha sido destruido. El barón Winston murió en el acto. Y los restos de los remanentes están dispersos y dicen que no pueden hacer nada al respecto. Signo de cierre de exclamación. Derrota. Descubrí entonces el hecho de que hay un fondo peor que el infierno. En la sombría realidad, el espíritu del marqués Benedicto se hundió en el abismo. C-178 para una conclusión definitiva. 4. La cabeza me daba vueltas. ¿Esto es real o es un sueño? El marqués Benedicto, que hace apenas una semana gozaba de un poder sin parangón, miró al frente con el rostro inexpresivo. Dime la solución. ¿Hay alguna solución? Ya se ha acabado. El ejército del barón Winston ha sido completamente destrozado. Y no es de extrañar que el castillo de Benedicto caiga. ¿No cortaron los imperialistas abruptamente el contacto tan pronto como se enteraron de la noticia? La única manera de sobrevivir ahora es abrir las puertas y rendirse. Es la rendición. ¿Tiene eso sentido? Hubo un tumulto. La gente que no levantó la voz ni una sola vez, centrándose en el marqués Benedicto, se sonrojaba ahora entre sí sin darse cuenta. Era una situación verdaderamente miserable. En un momento dado, pensé que la aristocracia era el futuro de El Cairo. Pero cuando me enfrenté a una crisis, sentí que era más un castillo de arena que la familia real de El Cairo. Eso fue entonces. Juan. Todos. Paren. Ahora no es el momento. Era el vizconde Owen. Ante su acto de romper la mesa, los nobles se tragaron sus palabras aunque estaban emocionados. Como usted dice, hemos sido empujados al borde. Pero es absolutamente imposible rendirse.
aunque no se ha revelado oficialmente. Según informaciones de la región noreste, se dice que Roman Dimitri estuvo involucrado en la aniquilación de Barco. Y no solo eso, sino que con solo ver los pasos que ha dado, Roman Dimitri ha demostrado que ha pisoteado a fondo las fuerzas que le eran hostiles. Es diferente del rey débil y blando. Pero ¿qué pasa si le abren las puertas? Los soldados ordinarios salvarán vidas. Pero está claro que a nuestros líderes les volará el cuello. Comillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las piedras de maná para mantener la defensa mágica casi se están agotando. Sí, serán 2 o 3 días como máximo. En él, tenemos que dar la vuelta a la situación. Vi al marqués Benedicto, mirándolo, que aún estaba indeciso. El vizconde Owen dijo con voz firme: Marqués Benedict, la facción imperial no es la única fuerza que resolverá nuestros problemas. ¿Por qué no pasar de ellos y unirse directamente al imperio? ¿Qué quiere decir? Es una batalla que ha terminado. En lugar de esperar a que llegue el día de morir así, es más importante sobrevivir. Aunque signifique convertirse en un estado vasallo. El imperio de Cronos nunca rechazará nuestra oferta. Los que siempre han querido utilizar el Cairo como cabeza de puente para la conquista del continente aceptarán incondicionalmente nuestra oferta de autosacrificio. La situación en la que todos los jefes de la facción imperial fueron llevados. Esta es su última oportunidad para convencer al imperio. Los ojos del marqués Benedicto cobraron vida. Todavía. La guerra no ha terminado. Ahora que el castillo de Benedicto no se había derrumbado. Era su última oportunidad de vender su mano a un alto precio. Las preocupaciones fueron breves. La decisión de vender el país era una preocupación tan ligera. Llama a Cronos ahora mismo. Yo mismo negociaré con ellos. La comunicación mágica se conectó inmediatamente. Cuando el barón Charlton, miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cronos, reveló su rostro. El marqués Benedicto habló sin rodeos. Creo que ya conoce nuestra situación. Por favor, salve a la nobleza. Si nos ayuda a derribar a la familia real de El Cairo, reclamaremos nuestra soberanía y juraremos lealtad a Cronos a partir de ahora. No había ninguna pretensión. Al inclinar la cabeza, no temblaba de arrogancia. Corchete que abre ... Corchete que cierra ... Lo siento. Pero ya hay fuerzas que siguen al imperio de Cronos en el reino de El Cairo. ¿No es un hecho indiscutible que fue el conde Gregory? Si tuviéramos que elegir un espantapájaros para gobernar la familia real de El Cairo, deberíamos elegir al conde Gregory, teniendo en cuenta todo su duro trabajo. No a usted. Marqués Benedict. Sí. Lo sé. Pero ahora las cosas son diferentes. Dio fuerza a la voz. Sin persuasión. No había forma de detener la llegada de los demonios de El Cairo. La familia real de El Cairo comenzó la purga con Roman Dimitri. Para empezar, capturó primero al conde de Gregory y al de Denver, que siguieron al imperio. ¿Crees que serán liberados de forma segura? En el momento en que los aristócratas que me siguen se derrumban, sus vidas no son diferentes. Roman Dimitri seguramente intentará tomar el control total de El Cairo esta vez, sin dejar espacio para que el imperio los invada. Así que estoy tratando de utilizar a los demás. Si Cronos le concede un poco de piedad, los nobles pondrán a la familia real de El Cairo de rodillas como súbditos del imperio. Más tarde, cuando se declare la conquista continental, el reino de El Cairo estará dispuesto a sacrificarse por el bien del imperio de Cronos. Conquista continental. Es una decisión que requiere sacrificio. Sin embargo, si Cronos sigue siendo el único ganador. De hecho, solo los soldados morirán y los líderes podrán mantener el poder. Finalmente, tomó el reino como garantía. Por su propia supervivencia.
El marqués Benedicto nunca dudó en convertirse en un esclavo patriótico. Es una elección que no cambiará mucho para el imperio de Cronos. De Gregorio a Benedicto. Los sacrificios hechos por el imperio de Cronos son diferentes. Y el imperio solo será mientras asumamos nuestros errores. Dices que es muy interesante. El barón Charlton sonrió. El marqués Benedicto vio la esencia. De hecho, para el imperio de Cronos, no importaba quién ocupara el reino. Que solo era una cabeza de puente cuando se necesitaba. Alguien que hiciera lo que se necesitaba. No importaba si era Benedicto. No Gregorio. En realidad, también nos decepcionó mucho que el conde Gregory fuera capturado indefenso. Hemos apoyado tanto todo este tiempo. Pero nunca han aprovechado su ventaja. Dígalo una vez. ¿Qué quieres que haga Cronos? Atacar el frente occidental. ¿Está diciendo que quiere atacar su país ahora? Sí. Enviar un mensaje de advertencia a la familia real de El Cairo. No solo atacar la primera línea de detención, como siempre, sino ir más allá, para demostrar que el imperio de Cronos y la nobleza han unido sus fuerzas. Si muestra un movimiento agresivo en el frente occidental, me encargaré de lo que ocurra después. No esperaba mucho. El solo hecho de que el imperio de Cronos se pusiera del lado de la aristocracia le daría al marqués un soplo de aire fresco. Una vez que se hayan alejado de las dificultades, habrá una justificación para reintroducir la facción imperial. ¿Y si amenazan a la familia real de El Cairo basándose en este hecho? No podrán seguir atacando el castillo de Benedicto mientras lo dejen en paz. Se podría pensar que las tropas del frente occidental podrían capturar a la familia real. Era una sugerencia razonable, aunque estuvieran en guerra con la Unión del Reino. Atacar el frente occidental no era demasiado difícil para Cronos. De acuerdo. Acepto su oferta. Autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Era tan fácil que ni siquiera requería el permiso del emperador. Con una respuesta del barón Charlton, El Cairo, un país pequeño, cayó en una gran confusión. Solo 12 horas. Inmediatamente después de que Cronos aceptara la oferta, se desplegó un infierno debido a las fuerzas imperiales que asaltaron el frente occidental. 3 jerseys. 2 de ellos fueron perforados. Insólitamente, la familia real de El Cairo se incendió al intentar atacar también la tercera línea de defensa. Simon dijo, comillas. Ahora, el imperio de Cronos está formando sus filas y preparándose para atacar la tercera línea de disuasión. Si incluso allí es violada, el ejército del imperio Cronos atacará el territorio de El Cairo. Majestad del rey, por favor, dé la orden. Debemos detener de alguna manera a las fuerzas imperiales que vienen del frente occidental. Este ataque fue un desastre repentino sin causa. Puede ser criticado más tarde a través de la comunidad internacional. Pero el problema era una tragedia que estaba sucediendo ante nuestros ojos. Eso fue entonces. Hay una solicitud de comunicación del marqués Benedicto. No podía negarse el movimiento del imperio. Es probable que viniera de los nobles. Así que Daniel Cairo conectó la comunicación con una expresión fría. Más allá de la pantalla, apareció el rostro del marqués Benedicto. Mucho tiempo sin verle. Su Majestad. ¿Qué demonios es esto? No importa la desventaja que tengas. Estás metiendo al imperio en problemas dentro del reino. No pudimos evitarlo. Roman Dimitri lo ha estado presionando hasta el punto de asfixiarlo. ¿Pero no debería sobrevivir de alguna manera? Escucha con atención a partir de ahora. La nobleza se unió al imperio de Cronos. Por esa razón, el imperio de Cronos ha atacado el frente occidental. Y mientras el ejército del reino pierde el tiempo con el castillo de Benedicto frente a ellos, asolarán el territorio de El Cairo. Era una voz feroz. El hombre que había estado inclinando la cabeza mostró sus afilados dientes con un rostro arrogante. De la nada. El imperio de Cronos siempre ha codiciado El Cairo.
Les dimos una justificación para intervenir en la guerra civil. Y es solo cuestión de tiempo que el Cairo caiga. ¿Qué crees que sería diferente si Roman Dimitri capturara el castillo de Benedicto? Por último, le daré la oportunidad de elegir. Si prometes estar satisfecho con el papel del espantapájaros, como siempre ha sido, terminaré esta tarea cortando los miembros de su majestad. Bien, salvaré a los caballeros reales. Si no es codicioso, su majestad puede vivir mucho tiempo como rey de El Cairo. Esa es mi última consideración considerando el pasado. ¿Sede del rey? No importa. No importa quién se llame el rey. La gente pensará que el marqués Benedicto es el gobernante de El Cairo. Así que se abrió el camino. En lugar de empujar al oponente hasta el final y hacerle resistir. La oferta del rey de El Cairo de perdonarle la vida llevó a una lucha interna con Dimitri. Eso fue suficiente. Mientras que el indeciso rey estaba confundido y era incapaz de tomar una decisión. El marqués Benedicto tuvo la confianza de volcar el tablero. Este es un problema que ha terminado desde que el imperio de Cronos ha surgido. Majestad del rey. Última oportunidad. Por favor. Piense cuidadosamente y tome una decisión sabia. Tup. La comunicación se ha cortado. El rostro del desaparecido marqués Benedicto. En una conversación muy unilateral. Daniel Cairo no pudo ocultar su expresión miserable. Asterisco 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 sala de conferencias del Palacio Real. Se sumió en el silencio, nadie habló precipitadamente. Si eliges luchar, la familia real será destruida. Pero si eliges lo contrario, los poderes como Dimitri que seguían a la familia real serán eliminados. Era una cuestión de elección. El marqués Benedicto indujo cruelmente la lucha interna con la esperanza de sobrevivir. Benedicto, una vez fue llamado mi tío. Una persona del mismo linaje ahora se ha empujado a sí mismo al borde. Mi condición es verdaderamente miserable. El asiento del rey. Daniel Cairo nunca quiso hacerlo. Era una realidad que había que aceptar porque había nacido en una familia real. Y el poder que ocupaba a tan temprana edad no significaba nada. Rey espantapájaros. Era su realidad. Con la ayuda de Roman Dimitri. Trató de llevar a El Cairo en la dirección correcta. Pero el marqués Benedicto tiró de un monstruo insoportable. ¿Y si lo hubiera matado sin darle opción? Aunque el cuello se lo hubiera volado Cronos. Daniel Cairo habría aceptado con valentía la realidad. Si dejo que Dimitri se vaya, podré sobrevivir. Sin embargo, ¿qué significa eso? Incluso si quiere mantener una buena vida, tendrá que vivir una vida que se mueve como otros le dicen que haga como un espantapájaros. Incluso si ayudo a Dimitri a derrotar a los nobles, mi poder no está garantizado. Dimitri formará una fuerza comparable a la de la familia real. Tal vez quedando como otro espantapájaros. Yo, Daniel Cairo, estaba destinado a vivir como un espantapájaros. Si esa es una realidad inevitable, quiero tomar decisiones para el reino sin importar mi vida. Benedicto. Usted es un campesino que vendió el país. Para sobrevivir como su espantapájaros. Quería al menos representar las palabras de Dimitri sobre el futuro del reino. Una vida miserable. Aceptó la realidad. Aunque no tenía la capacidad de convertir un país débil en uno poderoso. Creía y seguía sus valores en las opciones que se le daban. Simón. Sí. Hizo una elección la familia real de El Cairo. Llama a Roman Dimitri ahora mismo. Aunque quede como un rey débil e incompetente, no quedará registrado en la historia como un esclavo patriótico. C-179 para una conclusión definitiva, 5, en la pantalla. Apareció Roman Dimitri. En cuanto se estableció la comunicación, Daniel Cairo explicó la situación actual. Los nobles del marqués de Benedicto se han unido al imperio de Cronos. El frente occidental ya ha colapsado hasta la segunda línea de disuasión. ¿Y si sigue así?
Es solo cuestión de tiempo que incluso la tercera línea de disuasión colapse. Usted sabe lo que eso significa. En el momento en que el imperio de Cronos invada el territorio de El Cairo. El caos de El Cairo se agravará aún más con la guerra civil. ¿Cómo quieres hacerlo? Es importante limpiar la facción aristocrática de Benedicto. Pero no podemos dejar solo al ejército imperial de Cronos. El Cairo occidental. La gente que vive allí estaba en riesgo. Mientras perdía el tiempo para resolver la guerra civil. No sabía qué haría el imperio de Cronos. Las guerras civiles seguramente dejarán un remanente si no se solucionan de inmediato. El marqués Benedicto conocía ese hecho. Así que trajo al imperio de Cronos. ¿Y si te retiras ahora? ¿Seguirás sus intenciones? Eso tampoco lo sé. Sin embargo, el marqués Benedicto abandonó el reino de El Cairo. A él no le importa lo que ocurre en el reino. Pero yo, el rey de El Cairo, no puedo tomar la misma decisión. Atrayendo a Cronos, harán que la guerra sea lo más larga posible. Y un día, 2 días, mientras el tiempo pasa, el horror que comienza en el oeste engullirá El Cairo. Era un dilema. Los reyes y los nobles. Sus posiciones eran diferentes. Si se decide abandonar al pueblo del reino. A partir de entonces, la familia real perderá inevitablemente su sentido. El marqués Benedicto me instó a rendirse. Si abandono a las fuerzas involucradas en esta purga, conservaré mi vida y el trono. Decliné la oferta. No por la codicia de mantener el poder, sino porque, si El Cairo se convierte en un estado vasallo del imperio, no se puede evitar el sacrificio del pueblo. Si es así, preguntaré, ¿qué es importante ahora para el pueblo? La vida de la gente en Occidente tiene el mismo peso. ¿Es correcto decirles que hagan sacrificios hasta que termine la guerra civil? ¿O sería importante acabar con la guerra civil y derrotar al imperio de Cronos de forma adecuada? La aristocracia ya ha sido derrotada una vez. Si está satisfecha con esto y hace girar sus tropas, puede derrotar a Cronos y garantizar la seguridad del pueblo. Seguro. El marqués Benedicto dejará un legado. Si no es como antes. Estaba claro que planeaba vender Josi Tam Nara. Sin embargo, desde el momento en que rechazó la oferta del marqués Benedicto, Daniel Cairo no consideró importante despejar la guerra civil y restaurar la autoridad real. Por el futuro del reino, Dimitri no lo abandonó. Pero entre las opciones de Dimitri y el pueblo, se puso del lado del pueblo. Es decir, fue Daniel Cairo. Aunque fuera un espantapájaros, esperaba tomar el camino para el reino lo más posible entre las limitadas opciones. Sé lo que significa eso. La reacción de Roman fue contundente. No se acepta, solo entendí. Roman Dimitri era un hombre que tenía que ver el final si sacaba su espada. Su Majestad el Rey. Desde el momento en que decidimos la purga, sabíamos que el imperio de Cronos podría cruzar sus fronteras. Ya sea el conde Gregory o el marqués Benedicto. La razón no importa. Cronos se está burlando de nosotros. Mostró la audacia de lanzar un ataque solo con los del frente occidental, sin necesidad de reunir tropas. ¿Qué pasaría si dejara enemigos dentro que se comunicaran con ellos? Tal vez piense que ahora solo está dando un paso atrás. Pero serán necesarios muchos sacrificios para avanzar en el futuro. Si usted nació en Taepyeong-songdae, Daniel Cairo puede haber sido un buen rey. Sin embargo, para superar los tiempos difíciles, aún no pudo enfrentar la crueldad de la realidad. La tercera línea de disuasión en el frente occidental difiere de las dos anteriores, con un número importante de tropas desplegadas. Y está claro que Cronos no movilizó todo su poder en este ataque. Confía en los comandantes de El Cairo. Si le dan suficiente tiempo. Un rey que nunca perdió su romance. Roman Dimitri dijo que no era tan malo. Estaba tan cansado de la realidad, que esperaba que incluso el rey pensara en el pueblo. Dentro de 3 días,
Organizaré a todos los nobles del Marqués Benedicto e iré al frente occidental para detener al imperio de Cronos. El discurso de Roman. Daniel Cairo se queda sin palabras. Pensó que no podría tomar las dos cosas. Pero Roman Dimitri se comprometió a hacer las dos cosas. Era seguro. Roman Dimitri. Comillas. Lo sé. En 3 días. Los rebeldes deben ser ejecutados. Era lo mejor que la familia real de El Cairo podía elegir. El último golpe de la nobleza. El mar esperado. Si se empuja al borde de un acantilado. La opción del Marqués Benedicto para atraer al imperio de Cronos estaba en los cálculos. La semana pasada. Empujamos lentamente a la nobleza a un rincón. Porque si deja de respirar en el medio, la guerra civil se prolongará inevitablemente. Cortando los miembros del enemigo uno por uno. Hice una placa para que los enemigos lucharan hasta el final. El primer día del asedio. Roman Dimitri atacó inmediatamente. A diferencia del impulso que parecía hacer avanzar a las tropas en cualquier momento. Se tomó un respiro y optó por un ataque a distancia. ¿Por qué? ¿Para minimizar los daños? No. Roman Dimitri movió sus tropas por la noche. Bloqueó la ruta de escape del castillo de Benedicto tanto como fue posible. Y esperó hasta que la defensa mágica de la muralla llegara a su límite. Para una conclusión definitiva. Tuvo suficiente moxibustión. En el momento en que los muros de los enemigos perdieron su función. Se formó un cerco perfecto en la muralla principal para evitar que escapara hasta un solo cachorro de hormiga. Una semana. Fue una inversión para una purga perfecta. Ahora. Cuando los enemigos todavía piensan que vale la pena. Fue el día D que pensó Roman Dimitri en primer lugar. Mañana. Como estaba previsto. Un ataque masivo en el castillo de Benedicto comenzará. Pero esa tarde. Una persona inesperada encontró a Roman Dimitri. Comandante. Póngame en la vanguardia. Voz fuerte. Era el conde Fabius. Traicionar a la nobleza. El conde Fabius se unió al ejército del reino. Pero el hecho de que no fuera llamado a una reunión importante. Pensó que no podía quedarse quieto. Por lo que he descubierto. Roman Dimitri es definitivamente una figura gratificante y castigadora. Si logro un avance como persona suya. Significa que no soy una persona que se aleje de él. Semana. Roman Dimitri finalmente anunció un ataque importante. El conde Fabius. Que se enteró de esto. Vio la oportunidad y fue a ver a Roman Dimitri. Y entonces. Dijo en voz alta. Comandante. Póngame en la vanguardia. La vanguardia. Es un papel peligroso. Sabiendo que su vida estaba en peligro. El conde Fabius miró a Roman Dimitri con ojos inquebrantables. Una relación que comenzó como una relación de traición. Para desarrollar una relación que iba a la zaga de otras a la vez. Era necesario mostrar una lealtad ciega. Incluso haciendo el papel de captador. Yo era un miembro de la nobleza. Sin embargo, creía que su voluntad era injusta. Por lo que rechazó la orden de los aristócratas. Y así tomó la decisión de seguir a Roman Dimitri Sama. Dame la oportunidad de demostrar mi lealtad. Incluso si muero. Glorificaré el nombre de Roman Dimitri en la vanguardia. Era una voz desesperada. Momento. Comiendo. Roman sonrió. Era un tipo divertido. Se aferra de un lado a otro como un murciélago. Pero Roman no lo ve tan mal. El monstruo que ocupaba uno de los 4 reyes celestiales era un monstruo. Era un anciano único. Siwangma representaba la excesiva lealtad siguiendo a Baekhyun Yeok. Y el demonio de sangre representaba el deseo de hacerse más fuerte. El monstruo cambió de dueño 3 veces hasta que Baekhyun Hyuk alcanzó la cima. Si se tratara de una persona normal, habría sido normal que le hubieran volado el cuello.
Pero sobrevivió hasta el final y se quedó con el vencedor final. Baek-Jung-hyuk. Baek-Jung-hyuk quería una relación de beneficio mutuo. Cuando el monstruo dejó al tercer maestro y vino a visitarlo, aceptó con gusto el juramento de lealtad del traidor. No tienes que mostrar una sonrisa falsa delante de mí. Demuestra tu valía con tus habilidades. Si demuestras que eres útil como mi persona, no me importará lo que pienses. Traición. Es una opción que está disponible para todos. Baek-Jung-hyuk creía en sus habilidades. En lugar de esperar la lealtad ciega de los que le seguían, utilizó su abrumador poder para evitar que la gente le traicionara. Así era el monstruo. Si lo traicionaba incluso después de ver sus habilidades, pagaría el precio. Pero a diferencia de otras personas, no pensaba que traicionaría incondicionalmente. Como resultado, el monstruo ocupó uno de los 4 reyes celestiales. Dirigió el campo de batalla sin Baek-Jung-hyuk, logrando numerosas victorias. Y los partidos políticos temblaron ante su nombre. Y hasta el día en que Baek-Jung-hyuk muere, el monstruo no traicionó. Una vez tuve una conversación con él, y dijo que nunca permitiría el cálculo de traicionar a Chunma en su cabeza. Code Fabius. Renegado de la nobleza. En una situación en la que los demás se darían cuenta y se salvarían, vinieron audazmente e inclinaron la cabeza. Su juicio fue correcto. Al igual que aceptó al vizconde Conrad, Roman Dimitri no juzgó el pasado con criterios absolutos. Es peligroso. ¿Aún puedes hacerlo? Puedes. Dedicaré mi vida a este Fabius. La expresión se iluminó. El conde Fabius se golpeó la cabeza. Herederos de una familia noble y altos nobles. La diferencia de estatus era evidente. Pero no había vergüenza en su rostro. Lo sé. Fabius. Estarás al frente de esta guerra. Fabio. Se agarró a la cuerda de la oportunidad. Asterisco 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 el día era brillante. La nobleza no era diferente a cualquier otro día. El hecho de que llevaran el imperio de Cronos a sus espaldas, en lugar del día anterior, mostraba un aspecto más triunfante. Eso fue entonces. Vagabundo, vagabundo. Una figura caminó hacia la pared. Un hombre con una túnica ajustada. En un hecho diferente al de antes. Los soldados de la muralla de la fortaleza miraron con recelo ampliamente. Dejaron de caminar. El hombre miró hacia la pared. Es hora de devolver la confianza del maestro. Era Félix. La semana pasada, Félix nunca usó la magia. Solo dirigía a los magos que inspiran el poder de la llamarada. Pero guardaba su poder lo más posible. En primer lugar, se fijó el momento en que manifestaría su poder. Cuando los magos redujeron suficientemente la durabilidad de las defensas mágicas que tenían delante, y completaron todos los preparativos durante una semana, Félix asumió el papel de poner fin a esta guerra. Uf. El viento sopló. Cuando Félix elevó su maná, las llamas se elevaron a su alrededor. Invocar salamandra. Vaya. Vaya. Un fuego estalló. Se enredaron y se convirtieron en un monstruo en forma de fuego. Magia espiritual. Era la gran cosa de Fénix. Y. Ardiendo. Arrebato. Estruendoso estruendo. La apertura del círculo. Félix se tragó la salamandra. Todo su cuerpo estaba envuelto en llamas. E incluso su pelo estaba teñido de un rojo intenso. El maestro de Félix siempre valoró la capacidad de aceptar el fuego. Si alguien que no usa el ardor no puede sobrevivir al fuego de la salamandra. ¿Qué es esto? Mira eso. Hubo un alboroto por encima de la pared. No entendían la escena que tenían delante. No era una autoinmolación. Y estaba hipnotizado viendo a la persona en llamas. Ese momento. Lluvia de fuego. Retumba el rizo. Rompió los límites de los círculos. Félix, que solo estaba en el quinto círculo, tomó prestado el poder de las salamandras y entró en el sexto círculo.
Juareuk. Rápido retumba. Los fuegos artificiales cayeron del cielo. Al principio, se trataba de una pequeña chispa de fuego. Pero se levantó una nube oscura y empezaron a salir fuegos artificiales del tamaño de un puño como una locura. Quan. Ronco retumba. ¡Ay! Levanta tu escudo. Era el comienzo de la masacre. Los soldados, que habían estado observando las llamas que caían del cielo, se vieron envueltos en llamas calientes. En un instante, un grito se extendió por todo el lugar. Los soldados se apresuraron a tratar de esconderse. Pero las llamas que caían en un rango tan amplio no les permitían escapar. Sin embargo, las defensas mágicas formadas en las paredes no los detuvieron a todos. Cuando las llamas empezaron a atacar al mismo tiempo, la defensa mágica también superó la potencia aceptable. Paf paf. Roncando retumba retumba. Bengalas y 6 círculos mágicos. Fue un verdadero desastre. Fénix. La gente lo llamaba el mejor en términos de poder de fuego. Sin embargo, la capacidad de aceptar el fuego es una condición muy limitada, por lo que no podían producir más de 2 magos que usaran siempre la quema. Por lo tanto, Fénix fue evaluado como el más bajo entre las 13 torres de caballos. Félix, el nuevo propietario de la torre de caballos allí, logró quemar a través del nuevo agujero de cloruro. Rizo Rumble Rumble. Era el infierno solo un mago. Por bengalas disparadas desde 5 lanzadores. La muralla benedictina, llamada la Fortaleza de Hierro, quedó envuelta en llamas. Y los soldados ennegrecidos cayeron uno a uno. Una semana. Roman esperó para que la potencia de fuego de Félix pueda ser utilizada correctamente. Después de movilizar la bengala para reducir la defensa mágica lo suficiente, hoy llegó a su fin. Finalmente. Un estruendo silencioso. El muro ha caído. La defensa mágica ha perdido su poder. Golpeó las piedras de maná. Pero llegó al límite debido al daño acumulado y a la magia del sexto círculo. Se cavó un agujero a partir de ahora. Las murallas benedictinas no eran fortalezas. Desde el agujero abierto de par en par, como para dar la bienvenida a los enemigos, alguien del ejército del reino salió corriendo. Soldados, seguidme. El mapache de Kairos. Era el conde Fabius. No se limitó a dar órdenes desde atrás, sino que fue directamente a la vanguardia a caballo. Arriesguen su vida y castiguen la atroz traición. Vaya. Su grito fue el catalizador. Los soldados corrieron al mismo tiempo. El campo de batalla se incendió. Fue un espectáculo que ocurrió en solo un día de los 3 días que Roman había prometido.